Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra, amada, hermosa, preciosa familia en el Señor? Espero que bendecidos, en victoria, con gozo en su corazón. Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que gocémonos en el hecho de saber de que Dios nos ama. Gocémonos en el hecho de saber de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, dígame usted, ¿quién contra nosotros? Así que usted hoy ha elegido estar en el mejor lugar, a la mejor hora, porque el mejor lugar y la mejor hora es ese que dedicamos para buscar al Señor. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Seguimos en la serie de la vida de José. Hemos estado hablando como no todos entienden lo que Dios te ha dado, que hablamos el día lunes. El día martes estuvimos hablando acerca de que el enemigo querrá derrotarte a través de la injusticia. El día de ayer estuvimos hablando acerca de que Dios no se ha olvidado de ti, aun cuando pareciera que te está yendo mal. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Cuando entiendes el propósito de Dios. Nos quedamos en la parte en la que Faraón manda a traer a José, le cuenta los sueños que ha tenido. José le traduce los sueños. En primer lugar, José le dice a Faraón, yo no puedo darte una interpretación, pero Dios sí puede. Está poniendo en primer lugar a Dios. Faraón le cuenta sus sueños y José se los traduce y le dice, bueno, lo que significan es que va a haber 7 años de abundancia y va a haber también 7 años de escasez. Así que en esos 7 años de abundancia tienen que prepararse para poder soportar los 7 años siguientes que vienen de escasez. Así que Faraón dice, ¿quién puede acá en Egipto hacerse cargo, que tenga la sabiduría para hacerse cargo de todo esto, sino tú? Y pone a José como encargado de los negocios de Egipto, le da un privilegio especial y le da la autoridad, una autoridad de que sobre él solo está Faraón. Es decir, José está sobre todos excepto sobre Faraón. Ahora, aquel sueño que José había tenido se está cumpliendo. Aquel sueño donde los manojos se inclinaban hacia él, donde las estrellas se inclinaban hacia él, aquel sueño que él no había pedido, pero que Dios se lo había otorgado, ahora se estaba cumpliendo. Por esa razón, aunque otros no entiendan lo que Dios te ha dado, tú confía, cree y espera lo mejor, porque a su debido tiempo Dios va a cumplir. Es cierto. José tuvo que pasar por el desprecio y odio de sus hermanos, por el destierro, por la esclavitud, por la injusticia, echado en la cárcel, pero ahora está viendo cómo Dios lo está colocando en el lugar que Dios tenía destinado para él. A veces el camino para llegar al lugar donde Dios te quiere no va a ser fácil. Pero la Biblia menciona, y lo estuvimos viendo durante todos los mensajes que estuvimos hablando en esta semana, que José siempre tuvo el respaldo de Dios a pesar de que aparentemente no le estaba yendo bien. Porque ser odiado por sus hermanos y vendido como esclavo no le estaba yendo bien. Estando en una casa de un hombre llamado Potifar siendo esclavo tampoco le estaba yendo bien. Que una mujer lo acusara de algo que no hizo tampoco le estaba yendo bien. Estando en la cárcel y ser olvidado por aquellos a quienes él ayudó, tampoco le estaba yendo bien. Sin embargo, aunque aparentemente no te esté yendo bien, Dios está contigo, te acompaña en el camino y en su debido momento vas a llegar al punto donde Dios quería que llegaras. Y ahora ahí está José, siendo el encargado de los negocios de Egipto.
¿Qué pasa ahora? Bueno, durante 7 años de abundancia, José se prepara. Dios le da la sabiduría suficiente para poder preparar todos los alimentos que se van a requerir para los siguientes 7 años de escasez. Cuando los 7 años de escasez vienen, toda la gente comienza a ir a comprar comida a Egipto, porque nadie más se preparó sino solo Egipto para poder soportar esos 7 años de escasez. Aparte de toda la gente que llegaba de los alrededores de Egipto, también aparecen los hermanos de José, que están atravesando una sequía, que están atravesando esos 7 años de escasez y por la necesidad de alimento llegan a Egipto. José, al observar a sus hermanos, rápidamente los reconoce, pero sus hermanos no lo reconocen. Así que pasan varias situaciones ahí donde José está vendiéndoles alimentos a sus hermanos, donde hay muchas preguntas y hay cosas bastante extrañas que los hermanos no entienden del por qué les está pasando. Hasta que llega un momento en donde José no soporta más y le cuenta a sus hermanos quién es él, y no solo eso, les revela el propósito de todo lo que le había pasado, porque José había entendido el propósito de Dios para su vida. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Repito, Génesis capítulo 45, versículo 1 al 8. Vamos a utilizar en esta ocasión la versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual. ¿Qué dice la palabra? Oiga esto, por favor. José no aguantó más y les ordenó a todos sus ayudantes que salieran de ahí. José tenía reunido a sus hermanos, pero dice la Biblia que ya no aguantó más y ordenó a todos sus ayudantes que salieran de ahí. Así que cuando se dio a conocer a sus hermanos, nadie más estaba con él. A sus hermanos le dijo, oiga lo que le dice, yo soy José, ¿vive mi padre todavía? Y se echó a llorar. Fue tanto lo que lloró que todos en Egipto y en el palacio del rey llegaron a saberlo. Sin embargo, sus hermanos se asustaron tanto de verlo vivo que no pudieron responderle. Entonces José les dijo, vengan acá. Ellos se acercaron y entonces les dijo, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se preocupen, ni se reprochen nada. En los 2 años anteriores no ha habido comida en toda esta región y todavía falta 5 años en que nadie va a sembrar ni a cosechar nada. Pero Dios me envió aquí antes que ustedes, para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. Como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que fue Dios quien me trajo. Él me ha convertido en amo y señor de todo Egipto y en consejero del rey. Cuando José se da a conocer a sus hermanos, es un momento bastante emotivo. José pasó por el desprecio, odio, rencor de sus hermanos, por la injusticia de algo que no había hecho, por el olvido, aparente olvido de todos, pero ahora estaba disfrutando de lo que Dios le había prometido. Los hermanos de José tienen miedo de verlo porque piensan que José se va a vengar de ellos. Sin embargo, José ha entendido el propósito de Dios para su vida. Él les dice, no se preocupen, no tengan miedo, no fueron ustedes los que me enviaron acá. Porque tal vez ellos podrían decir, nosotros lo enviamos a este lugar como esclavo, pero miren en quién se ha convertido. Se va a vengar de nosotros, tiene más poder que nosotros, pero José no está alardeando de su poder, sino que está diciéndoles, no se preocupen, Dios me mandó a este lugar para salvarle la vida a ustedes y a muchas otras personas. Estaba entendiendo el propósito de Dios. ¿Sabe? Entender el propósito de Dios no es para cualquiera. Porque a veces cuando estamos atravesando la injusticia, el olvido, el desprecio, lo menos que entendemos es ¿por qué estamos atravesando eso? Pero cuando llegamos al punto en donde Dios quiere que estemos, podemos echar un vistazo hacia atrás y darnos cuenta que todo el camino atravesado era necesario para llegar a ese punto. Si los hermanos de José no lo hubieran vendido, José no hubiera llegado a Egipto.
Si la esposa de Potifar no lo hubiera acusado injustamente de algo que no hizo, José no hubiera llegado a la cárcel y encontrarse con el copero del rey. Si José no hubiera estado en la cárcel y no le hubiera traducido los sueños o no le hubiera dado una interpretación de los sueños al copero del rey, después el copero del rey no hubiera recomendado a José. Cada una de las situaciones injustas y aparentemente malas que le ocurrieron a José fueron necesarios para llevarlo al camino, para colocarlo en el lugar donde ahora se encuentra. Ahí, como encargado de los negocios de Egipto, salvando la vida de tantas personas, de toda la gente de Egipto, de los alrededores de Egipto y hasta de su propia familia. Lo primero que pregunta José es: ¿cómo está mi padre? Porque tanto su padre lo amaba como también José amaba de una manera especial a su padre. Cualquiera podría decir: bueno, pero ¿por qué si José ya tenía tanto poder, por qué no fue a buscar a su familia antes? Él estaba siguiendo el propósito de Dios, no estaba viviendo lo que él quería hacer por su propia cuenta. Él había entendido que el tiempo de Dios es perfecto y que el tiempo de Dios se cumple. Él había visto cómo Dios lo había llevado hasta ese lugar. Había visto cómo Dios lo había respaldado siempre. Y también estaba seguro que iba a llegar un momento donde su familia se iba a encontrar. Porque Él les dice: Dios me envió aquí para salvarles la vida también a ustedes. Aleluya. Cuando entendemos el propósito por el cual tuvimos que atravesar tantas dificultades, no nos quejamos, no nos lamentamos, sino que decimos: ahora entiendo por qué. En la vida vamos a enfrentar muchas dificultades. En el momento que las estemos atravesando, no vamos a entender por qué a nosotros nos toca atravesar eso. Pero cuando lleguemos al punto que Dios tenía para nosotros, nos vamos a dar cuenta que todo el camino recorrido fue necesario para llegar al punto donde ahora estamos. Cada uno de nosotros tenemos una historia de vida. Yo les podría contar de mi historia, de cómo hubieron cambios aparentemente inesperados en mi vida. Porque yo tenía un plan de vida, lo que yo pensaba que tenía que ser, lo que yo pensaba que tenía que pasar. Pero de un momento a otro ese plan se vino abajo y yo quedé pensando: ¿y ahora qué va a pasar? Pero ahora entiendo que cada una de las cosas que pasaron en mi vida fueron necesarias para llegar a este punto. Así también usted. Cada una de las situaciones que ha tenido que atravesar han sido necesarias para poder llegar al punto donde Dios lo quiere tener. Y cuando llegue a ese punto se va a dar cuenta que el camino recorrido fue necesario. Que sí fue difícil, sí, pero que en cada una de esas etapas aprendimos algo. ¿Sabe? Dios le enseñará y lo capacitará en el camino. Porque cuando Dios te llama para algo, también te capacita. Dios ya había capacitado a José en muchas áreas para luego colocarlo donde ahora él estaba. Dios es así de lindo, Dios es así de precioso, que nos permite a nosotros capacitarnos antes de llegar. Aunque no lo entendamos y aunque no nos pongamos a pensar lo que está a punto de pasar. Pero aquello que Dios te prometió, aquel sueño que Dios te dio, aquella promesa que Dios te otorgó, la va a cumplir. Y qué lindo es poder entender ese propósito. Cuando comprendemos que cada una de las cosas que pasan en nuestra vida llevan un propósito, las enfrentamos con una mejor actitud. No nos vamos a quejar porque José nunca se quejó. No nos vamos a lamentar porque José nunca se lamentó. Fue odiado por sus hermanos, acusado de algo injusto que nunca hizo, olvidado por aquellos a quienes él ayudó, pero ahora está ahí, siendo de bendición a millones de personas, salvándoles su vida. Así también cada uno de nosotros. Cuando lleguemos al punto en el que Dios quería que estuviéramos, después de las dificultades que atravesamos, pero que al mismo tiempo, a través de todas esas dificultades, vimos la mano de Dios, vamos a darnos cuenta que Dios nos quería tener ahí y que todo lo que vivimos fue necesario. No se queje hoy. No se queje por lo que hoy está atravesando. Pronto lo va a entender. Confíen en Dios. Mire, el respaldo de Dios va a estar con usted aun cuando la esté pasando mal. Y Dios lo va a estar ahí sosteniendo. Y Dios lo va a tomar de la mano y no lo va a soltar. Y cuando el momento del propósito de Dios llegue, usted va a entender que todo lo que pasó era necesario
Porque cuando comprendemos el propósito de Dios, cuando entendemos el propósito de Dios, nos damos cuenta que siempre tuvo la razón. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre, hoy venimos delante de ti, mi Señor, agradeciéndote por este tiempo precioso que nos regalas y por la oportunidad que nos da de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día estás hablando a nuestra vida y cada día nos enseñas, Señor, cuál es el camino a seguir. Te damos gracias, Señor, porque tú conoces nuestra vida, tú sabes cuál es el plan que estamos siguiendo, Padre, y qué es lo que va a ocurrir en nuestra vida. Asimismo, Padre amado, tú sabes también lo que vas a hacer en cada uno de nosotros y por eso te pedimos que nos ayudes a entender cada uno, Señor, de los actos que llevas a cabo en nuestra vida o por qué atravesamos situaciones. Danos la sabiduría para saber entender y aceptarlas también, Señor, y enfrentarlas de la mejor manera y con la mejor actitud. Oro por cada una de esas personas que tal vez hoy están atravesando por dificultades y no entienden del por qué están ahí. Yo te pido, Señor, que les des una paz, que los fortalezcas, que los acompañes, que les des fuerza, que los sostengas, Señor, y que no te olvides de cada uno de ellos, porque tú nunca te olvidas de los tuyos. Oro, Dios mío, también por todas aquellas personas que tienen una petición especial delante de ti. Por favor, escucha esas peticiones, inclina tu oído hacia esa petición y da una respuesta. Oro por aquellos que están enfermos para que tú los puedas sanar, por aquellos que no tienen un empleo para que tú les puedas proveer un empleo, aquellos que necesitan provisión para que tú les proveas. Oro por matrimonios para que tú los puedas fortalecer y restaurar. Oro también, Señor, por aquellos casos migratorios para que tú les ayudes, los guardes, los protejas y permitas, Señor, que esa residencia o ese permiso de trabajo pueda concederse. Oro también por todas aquellas personas, Señor, que están tristes para que tú les puedas dar gozo, por aquellos que se sienten débiles para que tú los fortalezcas, por aquellos que sienten que ya no pueden más para que tú los tomes de la mano. Oro también por justicia, Señor, en diferentes casos para que tú obres justicia. Oro por aquellos casos en corte para que también, Padre Santo, tú puedas obrar y dar una respuesta. Oro por cada una de esas personas que sentían, Señor, que los problemas que están enfrentando lo agobiaban demasiado y habían perdido la paz. Oro por una paz sobrenatural sobre su vida. Oro, Señor, por una tranquilidad que permita dormir. Oro por aquellas personas que no han podido dormir los últimos días para que puedan recibir, Señor, ese descanso necesario. Oro también por todos aquellos que se encuentran en peligro para que tú los guardes de todo mal y no permitas que nada malo les ocurra. Oro por cada familia acá representada para que tú también puedas proveerles lo necesario, darles salud, fortaleza, sabiduría, una gracia especial, pero sobre todo, Señor, que una paz sobrenatural inunde los corazones y las mentes de cada una de las personas que representan a una familia o a un hogar. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Dígale al Señor, gracias, Señor, por hablar a mi vida, por tu palabra, Señor eterno, por escuchar también nuestra oración y por lo que estás haciendo desde ya en nuestra vida. Y todo te lo hemos pedido en esta hora, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Cuando llegue el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida, vamos a entender el por qué todo lo que tuvimos que atravesar. Mientras tanto, mantengámonos siempre firmes, confiando en la voluntad perfecta de Dios y en la cobertura del Señor. Confiemos en el proceso en el que Dios nos tiene, porque siempre Él nos tiene cosas buenas. Por favor, no se pierda mañana otro mensaje más de esta misma serie de la vida de José. Lo espero como todos los días. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga su vida y que Dios bendiga la vida de los suyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.